Advertencia, este es un tema sumamente controversial, va a mover muchas ideas, va a cambiar perspectivas. No es un tema que se absorba tan fácil. Eh, sí hay resistencia porque ninguna iglesia, somos muy pocas las personas que predicamos esto, que enseñamos esto, pero ninguna iglesia en general lo enseña ni lo practica. Entonces sí hay una resistencia en cuanto a las ideas preconcebidas que se tienen. Recuerden que el propósito de esta serie es sacar a la luz todas las mentiras que Hasatán ha introducido de manera sutil en el pueblo de Yahweh, en el pueblo elegido. ¿Para qué? Para mantenerlo en ceguera espiritual, para mantenerlo ignorante de las cuestiones que revela la escritura, que están ahí escritas, pero que por flojos, por no estudiar, por comerse todo lo que les dan a la ligera, por no profundizar, no las vemos, pero ahí están en la escritura. Y el propósito o el objetivo de esta clase en particular es revelar justamente la existencia de las dos simientes, y una de ellas es la simiente de Satanás. Una simiente no espiritual, una simiente física de Satanás, para que nosotros la podamos entender, porque si nosotros no entendemos este tipo de doctrina, no vamos a entender el resto de la escritura. Y va a pasar como ahorita estamos preguntando, que por qué no se casaban, que por qué si se casaban, que por qué mandaban a matar a tantos pueblos, que por qué hacían estas cosas, por qué hacían otras cosas. Si no entendemos esto que es básico, olvídense, ya se perdieron en todo lo demás del Tanaj. Y obviamente no van a entender absolutamente nada del Nuevo Testamento o del Brit Hadasha. Entonces es difícil, es polémica y es bastante controversial este tema, pero no lo digo yo. Ahí está escrito y lo vamos a demostrar, ¿vale? Para que, pues obviamente, no, no quede duda, ¿no? Lo vamos a demostrar con la escritura, ¿sale? Bien, vamos a irnos de lleno. Nos quedamos hace 8 días en Génesis 3, Génesis capítulo 3. Voy a abrir la nueva traducción viviente. Y nos quedamos en donde la Eva, donde la mujer fue engañada, y ya vimos cómo Satanás fue quien introdujo esa mentira llamada libre albedrío, que muchas iglesias predican que Dios te dio libre albedrío. Ya demostramos bíblicamente que no fue así. Dios te creó, Dios nos creó con responsabilidad moral. Eso sí lo tenemos. Lo que no tenemos es la capacidad por nosotros mismos, o no la teníamos al momento de ser creados, la capacidad de decidir por nosotros mismos bajo nuestro propio criterio lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo determina Dios. Dios dice esto es bueno, esto es malo, y ustedes saben la diferencia, saben que tienen que seguir lo bueno, saben que tienen que desechar lo que es malo delante de mí. Satanás vino para darle a la mujer, para darle a Eva la capacidad de decidir. Y a partir de eso, nos quedamos en el versículo 6, Génesis 3:6, que dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo, que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor entre los árboles. Y el Señor llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién
te dijo que estabas desnudo?, preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto, y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y es aquí donde vamos a empezar nuestro estudio, en Génesis 3:15. Lo voy a leer de la siguiente manera en la versión, nueva versión internacional 1984. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Como ya lo dijimos, esta sin duda es una de las doctrinas menos predicada. Es la doctrina más atacada y a menudo es la doctrina tachada de locura, incluso por aquellos que se dicen ser creyentes. En esta doctrina, permítame un momento, hermanos. Bueno, ok, listo, continuamos. Esta doctrina, la doctrina de las dos simientes, generalmente en muchas iglesias, cuando llegamos a este punto y preguntamos cuál es la simiente de la serpiente, cuál es la simiente de la mujer, automáticamente casi todos los pastores, la respuesta es la siguiente. La simiente de la serpiente son sus hijos espirituales, aquellos que hacen las cosas de Satanás. Y la simiente de la mujer, la simiente de la mujer es Yahshua, porque él es el que pisó la cabeza de Satanás cuando fue crucificado en la cruz, porque él venció en la cruz. Hasta ahí. Esa es la explicación que te dan pastores, maestros, evangelistas, a los cuales les llegas con esta pregunta. Pero hay algo más en esto. Lo primero que tenemos que entender de esta doctrina es qué significa la palabra simiente. El contexto hebreo de la palabra simiente hace referencia a una descendencia, a un linaje. El problema es que no es un linaje ni es una descendencia espiritual. Es un linaje y una descendencia físico. Sí, estamos hablando que Satanás tuvo un hijo. Y para eso vamos a entender el contexto de la palabra simiente que aparece en Génesis 3:15. Para los que ya tienen el diccionario Strong, les voy a dar los números. Vamos a anotar bastante el día de hoy. Bastantes referencias en el diccionario. La palabra simiente, o la palabra que se tradujo por simiente en Génesis 3:15, es el H2233. H2233 de la concordancia Strong. Y la palabra que aparece ahí es la palabra cera. Esta palabra, cera con Z, significa semilla, fruto, planta, descendencia, descendiente, estirpe, fecundación, genealogía, generación, hijo, linaje, prole, semen, sementera, semilla y simiente. Y esta palabra cera, la raíz primaria es la palabra H2232 del diccionario Strong y viene de la palabra Sará con Z. Sará, que en su raíz primaria significa sembrar, diseminar, plantar, fructificar, dar fruto, concebir, plantar, sembrar, que no quede sin una memoria, que se haya de sembrar, el que siembra y el que fecunda. Eso es lo que significa la palabra Sará. Vamos a verlo, el contexto de Génesis 3:15 en otras versiones de la Biblia.
La versión Kadosh lo pone de esta manera: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu cera y la cera de ella. Él vigilará contra tu cabeza y tú le vigilarás contra el calcañar o el talón. En la Biblia versión israelita nazarena dice así: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Este te golpeará la cabeza y tú le herirás el talón. En la versión Biblia de lenguaje sencillo dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas. Pondré enemistad entre tus descendientes y entre sus descendientes y los tuyos, perdón. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Ahora, así como la clase entrante dentro de 8 días, vamos a utilizar libros que no están en la Biblia, pero que sí deberían de ser considerados canónicos. Ojo, eh, el libro de Enoch sí está considerado canónico en la Septuaginta, pero la Iglesia Católica lo sacó. Hay dos versiones de la Septuaginta. Una con el libro de Enoch y el libro de Jubileos, y otra sin esos libros. La Iglesia Católica adoptó el canon de la Septuaginta sin los libros, tanto de Enoch como de Jubileos. La Iglesia Católica los quitó, los sacó justamente por doctrinas como esta, porque no le convenían, porque no querían que el pueblo supiera la verdad, la feligresía supiera la verdad. Pero afortunadamente también contamos con otros escritos rabínicos, y entre ellos están los denominados Targum. Los Targum son una interpretación de la Biblia hebrea, de la Biblia en el hebreo, en el idioma original, pero, ojo, no es una traducción, es una interpretación de la Biblia en hebreo, pero en idioma o en lengua aramea, ¿sale? Targum significa interpretación, así, tal cual, no tiene otra forma. Y les voy a leer cómo dice el Génesis 3:15 en el Targum. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente de tu hijo y la simiente de sus hijos, y sucederá que cuando los hijos de la mujer guarden los mandamientos de la ley, estarán dispuestos a golpearte en la cabeza. Pero cuando abandonen los mandamientos de la ley, estarás dispuesto a herirlos en el talón. Sin embargo, para ellos habrá cura, pero para ti no habrá. Y harán remedio para el calcañar en los días del rey Mesías. Esta es una profecía mesiánica. Ahora, ya determinamos que la palabra simiente se refiere a una descendencia de carne y hueso, de sangre. Ya determinamos que la palabra cera tiene que ver con fecundación, tiene que ver con semen, tiene que ver con una cuestión de fecundación, tiene que ver con una cuestión literal. Entonces ya saben para dónde vamos en esta clase. Obviamente que la mujer que quedó embarazada de la serpiente es Eva. Eva quedó embarazada tanto de la serpiente como de Adán. Y ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Para los que digan, pero las serpientes no pueden procrear con humanos. Bueno, ya entendimos la clase anterior que el lenguaje bíblico conlleva elementos alegóricos y metáforas. Metáforas, perdón. Entonces ya determinamos la clase anterior que la serpiente no es un animal literal. Génesis 3:1. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho Yahweh Elohim. Y le dijo a la mujer: ¿de veras que Elohim les ha dicho que no coman de ningún árbol del huerto? En este pasaje y en todos los pasajes que se hace referencia a la serpiente, la palabra serpiente se tradujo de la palabra hebrea Nahash. Esto es el Strong H5172. Y su raíz primaria es sisear. Ya lo dijimos, el movimiento que hacen las serpientes del eso es un siseo.
Pero el contexto de la palabra Nahash es susurrar un conjuro, pronosticar, adivinar, practicar agorería, experimentar, sortílego o hechicero. ¿Qué quiere decir? Que es alguien que susurra un conjuro, un secreto, ¿sale? Entonces vimos que no es un animal, no es una serpiente literal, es un ser. Ahora, la palabra animales, y aquí es donde mucha gente se confunde. La palabra animales que está en Génesis 3.1 tampoco hace referencia a animales tal cual los conocemos nosotros, como los animales, como los perros, los gatos, los caballos. No, no está hablando de esos animales. De hecho, la palabra está mal traducida. La palabra animales, que aparece en Génesis 3.1, es el Strong H2416 y es la palabra hebrea kahai. Y lo que esta palabra significa es ser con vida. También significa, literalmente, significa bestia, campamento, congregación. Significa grey. Cuando dicen es que somos la grey del Señor, está hablando de personas, no está hablando de animales, ni mucho menos. Significa humano, significa reunión, significa ser viviente y significa vivir. Eso significa la palabra Kahai. Entonces, cuando traducimos bien Génesis 3.1, nos está diciendo que la serpiente o que el serpiente, porque ahí también es el artículo que va antes es indefinido. Entonces podemos utilizar el serpiente. Era más astuto que cualquier ser viviente. Si lo limitamos únicamente a los animales, automáticamente nos da la idea de que era una serpiente literal. Error garrafal en la cuestión de la traducción y de la interpretación de los versículos. Era más inteligente que cualquier ser vivo, incluyendo a los humanos. Entonces está quedando claro que no está hablando de un animal literal, sino de un ser. Y obviamente ya también demostramos que esa serpiente o ese ser es Hasatán. Apocalipsis dice que la serpiente antigua es Hasatán. Bien, entonces ahora, ¿cómo podría Hasatán tener una simiente? ¿Quién es la madre del linaje de Satanás o de Hasatán? Bien, la Biblia nos enseña de forma metafórica y retórica la relación íntima entre la serpiente y Eva. Si examinamos bien Génesis 3.1, vemos que la plática entre ellos comenzó de una manera tan común y tan normal como dos personas que ya se conocen. No hubo una introducción, o sea, no hubo una presentación de parte de la serpiente o del serpiente para con Eva. No le dijo, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, yo soy Satanás o yo soy la serpiente. ¿Y tú qué onda? ¿Cómo te llamas? ¿No? Simplemente llegaron al grano. La serpiente llegó al grano. Eso indica que ya había una comunicación, ya habían platicado anteriormente. Ya había una relación de comunicación. Porque tampoco vemos en la narración asombro por parte de Eva. Yo veo una serpiente que me habla, o yo veo un animal que me habla, o yo veo a alguien que se me acerca y me habla de una forma tan natural, así como si ya nos conociéramos, pues sí me saca de una decisión, bueno, ¿tú qué onda, no? ¿De dónde te conozco? ¿Qué? Para que me hables con tanta confianza. Eva no presenta esta situación, sino que el diálogo es fluido, tanto de allá como para acá. La serpiente llegó, empezó a platicar con ella y ella le contestó tan normal, sin asombro, como una plática que ya se pudo haber dado anteriormente. ¿Sale? Por eso les digo que es importante no sobreespiritualizar la escritura, porque nosotros lo que generalmente hacemos es leerlo de esa manera, sobreespiritualizado. Y lo que hacemos es que el Antiguo Testamento lo tenemos como un libro de historias fantásticas. El Señor creó la tierra y todo lo que hay en 6 días y puso al hombre en el huerto del Edén y después, pues bueno, sí, se equivocaron y lo sacó y tuvieron a sus hijitos. Y después, pues bueno, fueron multiplicándose en la tierra hasta que llegó el arca, los animalitos, el arco iris, todo bien bonito. Y después, pues después llegó Abraham y después llegó la liberación del pueblo de Israel y lo primero que nos acordamos es en las películas de Walt Disney, ¿no? ¡Fua! El mar abriéndose y Moisés y todos pasando por el mar y todo bien bonito, ¿no? Pero realmente no estamos leyendo la escritura como debe de ser, cruda y real. Eso es lo que nos hace falta, estudiar de manera objetiva
la escritura. Y es lo que estamos haciendo el día de hoy. ¿Sale? Bien, la versión, la israelita nazarena dice así en Génesis 3:6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo él, y él comió junto con ella. Vamos a ver también en la Reina Valera, como dice en la 1909. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió con ella. Estas palabras ya las vimos también el jueves pasado, pero les vamos a dar un repaso rápido. La palabra vio es el H7200 y es la palabra Ra. Su raíz primaria significa literalmente ver. En su sentido figurativo es aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, dejar, descubrir, enseñar, entender, escoger, examinar, explorar, gozar, gustar, informar, levantar, manifestar, maravillarse, mirar, mostrar, observar, reconocer, reflexionar, ver, visión, visitar y vista. Es lo que significa, o es la palabra Ra, lo que significa la palabra que está escrita ahí en Génesis 3:6. El árbol. El árbol viene de la palabra árbol que aparece en Génesis 3:6, viene de el Strong H6086 y es la palabra hebrea etz. Pero la palabra árbol aquí no está haciendo referencia a un árbol físico o un árbol literal. La palabra etz en este versículo se está utilizando por una característica del árbol, su firmeza, la constitución firme del árbol. Porque obviamente la palabra etz sí significa madera, significa cabo, carpintero, higuera, horca, ídolo, leña, leñador, leño, madero, manojo y árbol, lo que significa la palabra etz. Pero la connotación de la palabra en este versículo está hablando acerca de la constitución, de una de las características del árbol, y es la firmeza, la solidez del objeto. La palabra bueno, y vio que era bueno, que el árbol era bueno. La palabra bueno viene del Strong H2896 y es la palabra Tov, T-O-B. Y la palabra Tov significa simplemente bueno, pero en el sentido más amplio, utilizado como sustantivo tanto en masculino como en femenino, y también se aplica de la misma manera en singular como en plural, significa, y es aquí donde se pone interesante el asunto, significa cosa buena, hombre bueno, mujer buena, cosas buenas, bienes. Y como adverbio se utiliza y significa abundancia, agradable, agradar, alegre, alegría, beneficio, benevolencia, benigno, bienestar, bondad, contento, dichoso, feliz, fértil y fino. Significa la palabra tov. También significa como adverbio gozar, gusto, hermoso, mejor. Significa placer y significa tesoro. La palabra tov, la palabra bueno. Comer, que era bueno para comer, es el H398, H398 y es la palabra akal. Su raíz primaria es literalmente comer y su uso figurativo se utiliza como alimentar, comer, hacer de comer, dar de comer, consumir, de devorar, disfrutar y sustentar. La palabra agradable, que aparece en Génesis 3:6, es el H183 y la palabra hebrea es la palabra abba, así como se escucha, sin H, abba, con B de vaca. La raíz primaria significa desear algo, pero la implicación de la palabra es desear algo con codicia, con deseo extremo, quererlo de una manera vehemente. Eso es lo que significa agradable o la palabra abba. Cuando dice árbol codiciado para alcanzar la sabiduría, que es un árbol codiciado para alcanzar la sabiduría, la palabra árbol que aparece ahí es la misma palabra etz bajo el mismo concepto.
no el concepto del árbol como tal, sino de la característica del árbol. Y la palabra que aparece como codiciar, codiciado, es el H2530 y la palabra hebrea es la palabra hamad. Su raíz primaria es deleitarse en. También en sentido figurado se puede utilizar como muy amado, amor, codiciar, delicado, delicioso, deseable, ser deseado, preciado y precioso. Y la palabra sabiduría, que aparece al final, es un árbol codiciado para alcanzar sabiduría, es el Strong H7919 y es la palabra sacal. Su raíz primaria es ser. Tiene las implicaciones de adherir, alcanzar, comprender, conducir, enseñar, entender, entendimiento, inteligencia, pensar, prudente, prudentemente, sabio y sabiduría. Es lo que la palabra significa. Ahora, vamos a regresar al Génesis 3:6, pero ahora lo voy a leer en la versión del Targum. ¿Por qué estoy metiendo esta versión? En primera, porque ayer encontré estos textos. Y en segunda, porque están perfectamente explicados. Génesis 3:6 en el Targum dice así: y la mujer, ojo con esto, y la mujer vio a Samael, el ángel de la muerte, y tuvo miedo. Sin embargo, sabía que el árbol era bueno para comer y que era una medicina para la iluminación de los ojos y el árbol deseable por medio del cual comprender, y tomó de su fruto y comió, y ella le dio a su marido con ella, y él comió. Aquí vemos que ya no solamente vio el árbol, sino que ahora ya nos está diciendo y nos está poniendo una forma retórica y una forma figurada de cómo ella se refería al árbol. Ella vio al ángel de la muerte, vio a Samael. En otra parte también lo vamos a confirmar todo esto. Samael es el nombre que le dan a Satanás, es otro de los nombres que le dan a Satanás dentro de lo que es el folclore judío. Samael también aparece dentro de los escritos acadios, también aparece dentro de los escritos babilonios, pero a él lo refieren más a otro ángel muy independiente, a Satanás. Y obviamente pues está relacionado también con un perro del infierno. Es un... ¿Cómo les podría decir? ¿Vieron la película de Hellboy, la primera? Ahí sale un perro que es así como deforme y lleva por nombre Samael. A él se le conoce como el can del infierno, o es la mascota de Satanás, por así decirlo. ¿Sale? Entonces aquí lo están caracterizando de esta manera. Recuerden que las personas que escribieron el Targum son rabinos judíos del tiempo de aproximadamente del 515 antes del Mesías, cuando se restauró el segundo templo. Ahí es cuando aparecen estos escritos del Targum. Entonces, son escritos rabínicos, no son escritos aleatorios. Yo les había comentado acerca del Apocalipsis de Adán, que apareció en los rollos del Mar Muerto, pero obviamente esos libros los tienen como no inspirados y los tienen considerados como apócrifos. Por eso no lo incluí en las narraciones que vamos a ver ahorita, pero incluí estos porque son textos rabínicos, no por otra cosa. ¿Sale? Bien. Tres características que tenía el árbol. Estas tres características que tenía el árbol. Vamos a ver Génesis 3:6 para que veamos las tres características. Lo vamos a leer en la Reina Valera 9 porque está más claro ahí los puntos. El árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Vamos a ver que estas tres características de este árbol no proceden de la naturaleza divina, no proceden de la naturaleza del Padre. Primera de Juan 2:16 en la versión israelita nazarena dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos
y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe del mundo? Satanás. ¿Sale? Los deseos de la carne automáticamente va en relación con que era bueno para comer. Lo relaciona con algo que se puede comer, que es algo necesario para el cuerpo. Los deseos de los ojos. Era agradable a los ojos, dice en Génesis 3:6. Y la arrogancia de la vida. Sabemos que aquellos que se creen muy sabios terminan siendo soberbios, ególatras, arrogantes. Y era el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tres características que no pertenecen a la naturaleza del Padre y que las tenía este árbol. Ahora, vamos aún todavía más a fondo con esta visión. Con estas mismas tres cosas, con esto nos damos cuenta de que realmente lo que estaba apreciando Eva era a Satanás. Porque estas tres mismas cosas las vamos a ver en Lucas 4, del 1 al 13. Vamos a ver Lucas 4, del 1 al 13. Y con esto vamos a confirmar que el árbol realmente que estaba hablando en el Génesis era Satanás, por estas características. Vamos a ver que estas mismas tres características son las que Satanás le ofrece a Yahshua cuando él está en el ayuno. Lucas 4:1. Y Jesús lleno de... Estoy leyendo la versión Reina Valera 1909. Y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado del diablo. Y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se haga pan. El árbol era bueno para comer. Y Jesús respondiendo le dijo: escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento de tiempo todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me es entregada, y a quien quiero se la doy. Pues si tú adorares delante de mí, serán todos tuyos. Y era bueno para ver, era apetecible a los ojos, dice en Génesis 3:6. Aquí igual está mostrando, él vio la gloria de esos reinos. Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Aquí ya está más que claro. Porque escrito está: a tu Señor Dios adorarás y a solo él servirás. Y le llevó a Jerusalén y púsole sobre las alamas del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti y que te guarden, y en las manos te llevarán para que no dañes tu pie en piedra. Lo que es la arrogancia de la vida, lo que es el hecho de ensoberbecerlo, llenarlo de ego, porque él era el Hijo de Dios, y entonces pues tenemos que demostrarlo, ¿no? Y Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y acabada toda tentación del diablo, se fue de él por un tiempo. Entonces estamos viendo que el árbol que tenía enfrente, el árbol que Java vio, que contempló estas tres características, estamos viendo que era Satanás. La palabra, acuérdense que Génesis, lejos de ser un libro de historia, también es un libro profético. En Génesis está la primera profecía del Mesías. La simiente de la mujer pisará la cabeza de la serpiente. Está hablando del Mesías. También tenemos las profecías dadas a Abraham, las profecías dadas a Noé. Tenemos a Enoch, que era, podríamos decirlo así, que fue el primer profeta, porque el libro de Enoch es un libro totalmente profético. Vemos que como cualquier otro libro de profecía, también el Génesis tiene partes alegóricas, tiene metáforas, tiene estilo literario. No está exento de estas partes. El árbol no se trataba de un árbol natural. El árbol todo el tiempo se trató de Satanás. El fruto, la fruta,
en ninguna parte de la escritura dice que era una fruta. La palabra fruto es el resultado de. Cuando tú haces una operación matemática, ¿qué es lo que obtienes? Un fruto, un resultado. Cuando tú vas al trabajo y te pagan, ¿qué dices? Ah, este sueldo es el fruto de mi trabajo. Cuando ves a tus hijos, dices, ¿este quién es? Ah, es el fruto de mis entrañas. Es mi hijo. Es el resultado. El fruto que Satanás le ofrecía a Eva era el resultado de lo que Satanás ya había hecho con ella, abrirle la mente, darle la oportunidad de que ella decidiera. ¿Y qué fue lo que hizo? Observó, ya vimos que la palabra observar también tiene que ver con experimentar, con deleitarse. Ya vimos que también tiene que ver con una acción de parte de Eva. Entonces eso fue lo que Satanás le estaba invitando a Eva. Y Eva, obviamente, pues pecó con Satanás. Ahora, no lo quise incluir por lo mismo que les comenté hace rato en el Evangelio de, perdón, el Apocalipsis de Adán. Pero en ese escrito, que es considerado apócrifo, se narra más, más crudamente, vamos a llamarlo así, cómo Adán sabía, porque se narra la relación sexual entre la serpiente, entre Satanás y Eva. Y cuando Eva, después de terminar con Satanás, va y se acuesta también con Adán. De aquí vamos a determinar quién es el hijo de Satanás. Vamos a ver, entonces, quién es el hijo de quién es el hijo de Satanás. Bueno, lo vamos a ver. Y este es, obviamente, es Caín. ¿Por qué es Caín? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver lo que es Juan 3:12. Juan 3:12. En la versión israelita nazarena dice así: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué motivo lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. La frase era del maligno, el, lo que es la preposición del, lo pueden buscar en el Strong, es el código G1537. Y la preposición del es la palabra griega ek. Y esta preposición primaria denota origen, el punto de origen donde procede la acción, el movimiento o también determina el lugar, tiempo y literalmente también hace referencia a lo que es el, pues sí, el origen real de la pertenencia, esa es la palabra, la pertenencia original de determinado punto. En este caso, Caín era pertenencia del maligno, era de él. Él era la fuente, él era el origen de Caín. Juan lo está diciendo literalmente, no está haciendo una conjetura. Juan no está haciendo, y esto también lo podemos comprobar, cuando el Señor está con los fariseos y les dice: ustedes hacen las obras de su padre el maligno. Ustedes hacen las obras de su padre el diablo. Y los fariseos les dicen: nuestro padre es Dios. Dicen: bueno, si su padre fuera Dios, me amarían, porque yo salí de Dios, porque yo procedo del Padre. Pero ustedes hacen las cosas de su padre el diablo, porque él es homicida desde el principio. Cuando le están hablando en esta situación, los fariseos le contestan: nosotros no somos hijos de fornicación. La gente del primer siglo tenían esto, lo tenían bien claro. Caín era hijo de fornicación. No se estaban refiriendo a Satanás, porque Satanás no mató a nadie. El primer homicida registrado en la escritura fue Caín. Cuando el Señor les dice: porque él es homicida desde el principio, la palabra que aparece ahí, principio, es justamente la palabra Bereshit, que significa en el inicio.
lo que significa el libro del Génesis. Y los fariseos le contestan, nosotros no somos hijos de fornicación, porque ellos tenían clarísimo, clarísimo, Caín era hijo de fornicación. A Yahshua, los mismos rabinos, posteriormente, después de la crucifixión, pusieron a Yahshua en el nivel de Caín, y también decían que él era hijo de fornicación, que María había tenido relaciones sexuales con un soldado romano, y que Joseph se había hecho cargo del niño, pero que era hijo de fornicación. Lo que significa Yeshu o Yeshua es bastardo. Para aquellos que les dicen, que siguen diciéndole Yeshua o Yeshu, es bastardo. Entonces no, su nombre no es Yeshua, es Yahshua. Y ya lo estamos viendo aquí con la cuestión de Caín. A Caín se le tenía por hijo de fornicación. Ahora vamos a ver cómo en Génesis 4:1 se nos habla de un evento un poco fuera de lo común. Génesis 4:1 en la versión israelita nazarena dice, el hombre se unió a su esposa Java y ella concibió y dio luz a Caín, diciendo, he creado un varón con la ayuda de Yahweh. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Hebel, o Abel, que significaba por. Hebel llegó a ser pastor de ovejas y Caín llegó a ser agricultor. El problema que nos presenta aquí este versículo es que cuando dice que el hombre se unió a su esposa, la palabra o la frase se unió en otras versiones de la Biblia, vamos a verlo en Génesis 4:1, en otra versión de la Biblia, se está refiriendo a que tuvieron relaciones sexuales. Y lo voy a leer en la Biblia, Nueva Traducción Viviente, porque ahí sí viene bien especificado. Dice, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Cuando dio a luz a Caín, dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra. 2 niños, una relación sexual y uno muy diferente al otro. Ahora, para los que podrían preguntar, sí, eran mellizos. Nacieron en el mismo tiempo. Ambos niños nacieron igual. Es posible que una mujer pueda quedar embarazada y concebir o dar a luz a niños, a 2 niños de 2 hombres diferentes. Sí, la respuesta es sí. Científicamente se conoce a esto como embarazo heteropaternal y sucede cuando la mujer en un periodo de su ovulación presenta una ovulación múltiple, teniendo la posibilidad de que 2 óvulos se fecunden, ya sea del mismo varón o de 2 varones diferentes en un lapso de tiempo relativamente corto. Hay en internet bastante, así pueden buscarlo ustedes, embarazo heteropaternal, y van a encontrar bastantes casos de mujeres que sostuvieron relaciones sexuales el mismo día con 2 personas diferentes. Quedaron embarazadas, tuvieron a sus niños, fueron, muchos decían que gemelos o cuatitos, les decimos aquí en México, cuando nacen 2, pero uno es de uno y uno es del otro. Entonces sí se puede. Sí se puede. Se llama embarazo heteropaternal. Y después vamos a ver otra prueba de que Caín no era hijo de Adán. Otra relación sexual entre Adán y Eva y nació otro varoncito, otro niño. Génesis 4:25. Adán volvió a unirse con su esposa y ella dio a luz un hijo y le llamó Set, queriendo decir, Elohim me ha dado otro descendiente en lugar de Abel, porque Caín lo había matado. En Génesis 5, versículo 3, dice así, cuando Adán había cumplido 130 años, procreó un hijo que era su imagen y semejanza, y lo llamó Set.
era un hijo según su imagen y semejanza. Y este niño sustituyó a Abel, porque Abel era a la imagen y semejanza de Adán, mientras que Caín no lo era. Y vamos a ir más profundo a la Biblia todavía. Caín no era conforme a la semejanza de Adán porque no era su hijo. ¿Y por qué no era su hijo? La Biblia también es bastante clara en ese sentido. Para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita, las descendencias, las genealogías son sumamente importantes porque no solamente te daban una identidad dentro del pueblo, sino que te daban la posibilidad de la herencia dentro de lo que eran las familias. Y vamos a ver cómo Caín no aparece en ninguna de las genealogías como hijo de Adán. Vamos a ver primera de Crónicas 1, del 1 al 5. Aquí aparece una de las primeras genealogías registradas en la Biblia. Si sus Biblias tienen subtítulos, van a poder ver, por lo menos en la Nueva Traducción Viviente sí lo trae, y dice desde Adán hasta Abraham. Y dice así, los descendientes, y la palabra descendientes aquí también es la palabra sera, los descendientes de Adán, o sea, el semen de Adán, la semilla de Adán, fueron Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoch, Matusalén, Lemec y Noé, y los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, y de ahí las genealogías de los tres hijos de Noé. No aparece Caín. Vámonos a Mateo. Vámonos a la genealogía que aparece en Mateo. También en el capítulo 1, genealogía de Jesucristo, dice la Nueva Traducción Viviente, la genealogía del Mesías. Dice así, el siguiente es un registro de los antepasados de Yahshua, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Aquí va hacia atrás la genealogía, así es que nos vamos a brincar a bastantes. ¿Sale? Vamos a llegar hasta Jacob. Jacob, que fue Israel, dice, Jacob fue el padre de José, esposo de María, María dio a luz... no, perdón. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. No, la genealogía de Mateo no nos da hasta Adán. Vamos a la genealogía de Lucas. Lucas creo que sí la da. Lucas 3. Sí, la genealogía de Lucas sí la trae. Mateo no la trae. Lucas 3:38. La genealogía de Jesucristo, dice la Nueva Traducción Viviente. Lucas 3:38. Perdón, se me movió el mouse. Aquí está. Y esta sí va hacia adelante. Va hacia atrás. Entonces nos vamos a ir hasta el versículo 34. Y vamos a ver que Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de Tare, Tare era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Ragaú, Ragaú era hijo de Peleg, Peleg era hijo de Eber. Este Eber fue el primero que oficializó, por así decirlo, el idioma hebreo. Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad, Arfaxad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoc, Enoc era Enoc es el que escribió el libro, Enoc era el hijo de Jared, Jared era el hijo de Mahalalael, Mahalalael era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. No aparece Caín. Caín está exento de las genealogías de Adán porque obviamente no era su hijo. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos a ver. Vamos a subir, a subir, a subir. Se pusieron a preguntar bastante.
Les dije que no me iba a detener en preguntas. Bien. El pan dice. ¿Por qué dicen comió? ¿Cómo se traduce entonces comió? Es como participar. Eh, en... Creo que en este teléfono tengo una cita en donde se compara el comer con una acción de cuestión sexual. Espérame, déjala encuentro ahorita. ¿Cómo Eva pudo adoptar esas características? No, no fue Eva. Eva las estaba viendo en Satanás. Jaimito, bienvenido. Eh, sí, la clase quedó grabada, Miguel. Bueno, creo que eso fue. Entonces la visión que tuvo Enoch era el diablo según el texto que mandé a Telegram. Exactamente, Pedro. Ahí la visión que Enoch tuvo cuando dice que vio a árboles junto al trono de justicia, no estaba viendo árboles literales, estaba viendo ángeles. Los ángeles, inclusive en los ángeles en la Biblia, también son comparados con estrellas. Cuando dice que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas, se refiere a los ángeles. O sea, le fue infiel Eva a Adán. Así es. ¿Qué significa el nombre de Caín? Eh, el nombre de Caín significa adquirir. Pero ahorita vamos a ver ahorita vamos a ver qué es lo que en el Targum significa el versículo de Génesis 4.1. Mellizos son de diferentes bolsas. Exactamente, Marianita. Mm, Mariana, tengo que confesar que tu padre es turco. Como los gatos son los únicos mamíferos que pueden tener gatitos de varios. El ser humano también. También hay mujeres que tienen mellizos de dos hombres. Ya ha habido historias, claro. Pero tú pierdes espacio, ya te dije. Mm, Los turcos son descendientes del maligno. Dice, ¿hay turcos mesiánicos? Debe de haber. Pero ¿por qué si Caín fue malo? Pregunta Pati. Vamos a ver. Hola Ángel, vamos súper bien, perfecto. Eh, Seth desde que... Seth desde Adán, es hijo de Adán, no de Caín. ¿Por qué Cainán fue malo si viene de Seth? Es que están hablando, es que hay dos Cainán. El hijo de Cam y Cainán, el descendiente de Sem. Los nombres, hay nombres que se repiten. De hecho, en la genealogía de Caín también hay otro Enoch. Entonces, hay que estudiar las genealogías para saber diferenciar quién es quién. ¿Cómo pudieron cambiar todos los sustantivos como ángeles a árboles? Que cambian toda la intención. No es que los cambiaran, Berito. Es que el Señor está revelando. En algunas partes sí, los traductores metieron mano, pero en otras partes no. Dice, ¿cómo ser parte de los grupos de Telegram o de WhatsApp? Dice Julián, déjame un mensaje privado con tus datos, tu número y eso, y ya yo te agrego. Hola, mi hermano, ya estamos, por eso, ya estudié Ángel, por eso pregunto, dice Patti. Sí, pero Cainán, el descendiente de Sem, no es el mismo Cainán del descendiente de Cam. Set vendría siendo descendiente de Noé. Y el Cainán, que es malo, es el hijo de Cam, hijo de Noé. Y ahorita vamos a ver la cuestión de la descendencia de la serpiente. Sí, ya te entendí la pregunta, Pati. Ahorita te explico eso. Para entrar al grupo debe de dar diezmo. Sí, no, no tiene que dar diezmo. Bien, voy a abrir rápidamente, porque no lo abrí, lo tengo guardado. Pero voy a abrir rápidamente aquí el texto que estuve traduciendo ayer, por eso también me tardó demasiado anoche. Bereshit en arameo. Aquí está. Bien, vamos a ver cómo dice este texto que estuve traduciendo ayer en la noche. Génesis 4, en el versículo 1.
Vean cómo dice aquí. Y Adán conoció a Java, su esposa, que había deseado al ángel, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y ella dijo, he adquirido un hombre del ángel del Señor. Y añadió para dar a luz de su esposo Adán a su gemelo, Hebel. Y Hebel era pastor de rebaños, pero Caín era un hombre que trabajaba en la tierra. ¿Vieron lo que dice aquí? Adán conoció a Java, su esposa, que había deseado al ángel, y ella concibió y dio a luz a Caín, y ella dijo, he adquirido un hombre del ángel del Señor. Y añadió para dar a luz a su esposo Adán, a su gemelo, de su esposo Adán a su gemelo. Incluso, y Hebel era un pastor de rebaño, pero Caín era un hombre que trabajaba la tierra. Es exactamente igual en los versículos, solamente que aquí lo amplían un poco más. Ella concibió del ángel. Satanás es un ángel. Entonces aquí podemos ver perfectamente, ya con más claridad, cómo es que Caín se confirma que no es hijo de Adán. No es hijo de Adán. Vamos adelante. Ya vimos que en las genealogías tampoco aparece Caín como hijo de Adán. De Adán se brincan hasta Set. Porque como dice Génesis 5, Set era un hijo a la imagen y semejanza de Adán. Mientras que Caín no era a su imagen y semejanza, y lo vamos a ver. Y es aquí en donde vemos las diferencias ya entre la descendencia de Satanás y la descendencia de Adán. ¿Cómo actúa la simiente de la serpiente? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo vive? Bien, Juan 3:10, Biblia en lenguaje sencillo, dice, podemos saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Y aquí vamos a ver un detalle con este texto, muy importante. Los hijos del diablo son los que no quieren hacer lo bueno, ni se aman los unos a los otros. La palabra hijos que aparece no solamente aquí, sino aparece también en Juan 1:12, cuando dice que a todo aquel que recibe al Mesías le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. La palabra hijo que aparece en Juan 1:12 y la palabra hijo que aparece aquí en Juan 3:10 viene, o en el Strong es la palabra G5043 y es la palabra teknon, o en el hebreo es la palabra benei. La palabra teknon es hijo y es descendencia, literal. No es una descendencia espiritual, no es una descendencia alegórica, no es una descendencia metafórica, es una descendencia literal, una descendencia de sangre. Así es como actúa el linaje de la serpiente. Observamos cómo actúa la descendencia de Caín. No guarda la palabra de Hashem ni se somete a su voluntad. Preguntabas, Pati, ¿cómo es que Cainán es malo siendo de la descendencia de Set? Bien, Cainán, quiero pensar que te está refiriendo al Cainán, al hijo de Cam. Y en realidad ese niño se llama Canaán. Porque la tierra dice la tierra de Canaán. Es Canaán, el hijo de Cam. Bien, tenemos dos líneas. La línea de Caín, que es descendencia de la serpiente, y la línea de Set, que son descendientes puros de Adán. Si vamos directamente hasta el Génesis, otra vez, vamos a ver en las dos descendencias. Génesis 5 dice aquí la descendencia de Adán hasta Noé. Este es el relato escrito, estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Este es el relato escrito de los descendientes de Adán. Otra vez, aquí la palabra descendientes es la palabra Sera, el semen de Adán.
Cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer, los bendijo, los llamó humanos. Cuando Adán tenía 130 años, fue el padre de un hijo que era igual a él, su viva imagen, y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Adán vivió 930 años y después murió. Cuando Set tenía 105 años, fue el padre de Enos. Enos fue el padre de Cainán. Cainán fue el padre de Mahalaleel. Mahalaleel fue el padre de Jared. Jared fue el padre de Enoc. Enoc es el que escribió el libro de Enoc. Después Enoc fue el padre de Matusalem, el hombre más longevo de la Biblia. Él vivió muchísimo más que Adán. Matusalem fue el padre de Lamec. Lamec fue el padre de Noé. Y obviamente de ahí ya salen sus 3 hijos. Pero nos vamos a detener aquí en Noé. Hasta esta descendencia, hasta Noé, todos vienen de una línea completamente pura. ¿Sale? ¿Qué pasó con los hijos de Noé? Bien, si vamos tantito atrás, vamos a ver la descendencia de Caín. Bien. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció. Ok. Tantito arriba. Cuando Caín mata a Abel, el Señor lo reprende y le dice: ¿qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín le responde: bueno, pues ¿qué acaso yo soy su niñera, soy su nana o qué? Y el Señor le dice: la sangre de tu hermano clama a mí. Ahora, por lo que tú has hecho, serás un errante en la tierra. Dice, pues el Señor le dijo: ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra, que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes. De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Caín respondió al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. El Señor respondió: no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, no me pregunten qué tipo de marca, no sabemos, como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod. ¿Le dijo que se estableciera? Le dijo: vas a ser un vagabundo sin hogar. Dice, al oriente del Edén. Caín tuvo relaciones sexuales con su esposa, ella quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Este Enoc no es el Enoc que escribió el libro, ¿sale? Luego Caín fundó la ciudad que llevará el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue el padre de Mahuael. Mahuael fue el padre de Matusel. Matusel fue el padre de Lamec. Este Lamec tampoco es el descendiente o el papá de Noé, este es otro. Lamec se casó con 2 mujeres, el primer polígamo de la historia. La primera se llamaba Ada y la segunda se llamaba Sila. Este no se conformó con una, este dice ya combo de McDonald's, 2 por 1. Ada le dio luz a Jabal, quien fue el primero de los que crían animales y viven en carpas de campaña. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan arpa y flauta. La otra esposa de la Mexila dio a luz un hijo llamado Tubal Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal Caín tuvo una hermana llamada Naama. Ojo con este nombre, Naama. Cierto día Lamec dijo a sus esposas Ada y Sila: oigan mi voz, escúchenme, esposas de Lamec. Maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. Si se castiga 7 veces a quien mate a Caín, el que me mate a mí será castigado 77 veces. Y aquí se termina la genealogía, vamos a decirlo así, de Caín, y el relato vuelve a Adán. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, ella tuvo otro hijo llamado Set, porque dijo: Dios me consiguió otro hijo en lugar de Abel, que mató a Caín. Cuando Set creció, tuvo un hijo llamado Enos, y fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. La descendencia de Caín forjaba armas, eran polígamos, eran desobedientes. De hecho, Lamec, ese cántico porque es una canción,
cuando dice el versículo 23, cierto día Lamec dijo a sus esposas, Ada y Sila, oigan mi voz, eso es una canción, les hizo una canción, porque en ese momento Ada y Sila estaban molestas con Lamec, y él llegó a cantarles como una serenata, para contentarlas. Y dice, oigan mi voz, escúchenme esposas de Lamec, maté a un hombre que me atacó y a un joven que me hirió. El hombre que lo atacó, en realidad no lo atacó. Ese hombre era Caín. Lamec mató a Caín de un flechazo. Y el niño o el joven que también mató a Lamec y a un joven que me hirió, ese niño era Tubal Caín, era su propio hijo. Porque él fue el que se dio cuenta que era Caín. En el libro de Jubileos, ahí nos narra la muerte de Caín. Y fue a manos de Lamec. Fue de un flechazo. Lo vio venir, pero como Lamec ya era viejo en este momento, su vista ya estaba borrosa. Él vio la figura encorvada de Caín, extendió su arco, le tiró la flecha, cayó el bulto, y cuando Tubal Caín se acercó a ver qué era Caín, dice el libro de Jubileos que el muchacho en el intento pues de manotear y de reclamarle a su padre que había matado a Caín, a su descendiente, le dio un golpe a Lamec y Lamec mató a Tubal Caín también. Ahí murieron los dos, Caín y Tubal Caín. Estos mataban, estos derramaban sangre, eran polígamos, hacían armas. Mientras que Enos, el primer hijo de Set, después de que nació Enos, el primer hijo de Set, por primera vez se comenzó a adorar al Señor. La descendencia de Adán. La descendencia de Caín no. ¿Sale? Bien. Ahora, ¿cómo es que entonces la descendencia de Caín pudo sobrevivir, o la descendencia de la serpiente engendrada en Caín, cómo pudo sobrevivir al diluvio? Ojo, en el mismo libro de Jubileo se nos dice que la esposa de Noé se llamaba Naama. Por eso les dije, ojo con el nombre de Naama. Y se nos dice que ya en Génesis 6 se nos dice que Noé era perfecto en sus generaciones. Cuando dice que Noé era el único perfecto en sus generaciones, está hablando de que era su genética. En este momento, cuando Noé va a empezar a hacer el arca, ya habían descendido los ángeles. Los ángeles ya habían sido encarcelados y únicamente estaban los Nefilim. Ya estaban los Nefilim en el tiempo previo al diluvio. Ya había la mezcla de los Nefilim. Noé era el único, dice la escritura, perfecto en sus generaciones. Genéticamente era no estaba corrompido con las mezclas de los Nefilim. Pero no dice lo mismo ni de Naama ni de las hijas de sus hijos. Entonces, pudiera ser que Naama, la esposa de Noé, sea esta Naama, la hija de Tubal Caín, porque son contemporáneos. De hecho, el libro de Jubileos nos dice que Naama era mayor, era creo 100 años mayor que Noé. Entonces, si hacemos cuentas, corresponden a los tiempos. Posiblemente esa Naama sea la esposa de Noé, y obviamente tenía la descendencia de Caín. Dentro de lo que es la medicina, dentro de lo que es la ciencia, hay una ciencia que se llama epigenética. La epigenética enseña que los genes se activan de una generación a otra. Por ejemplo, yo he puesto este ejemplo muchas veces. Mi abuelo, por parte de mi mamá, mi abuelo materno, él es calvo por genética. De mis tíos, sus hijos, sus hermanos de mi mamá, 2 son calvos y 2 tienen demasiado pelo. De todos mis primos, yo soy el único que es calvo. Todos los demás tienen pelo y no es envidia. Pero los genes así se activan. Son como un tablero que se activan en unas generaciones y en otras no. En Sem, la genética perfecta de Noé
pudo haber pasado igual. Pero la genética está corrompida tanto en Jafet como en Cam. Porque de Jafet vemos que nacen Gog y Magog, y esos son raza de Nephilim. Mientras que en Cam vemos que obviamente, innegablemente en Cam está la semilla de Caín, porque Cam hace un pecado fuerte, lo que hace que Noé lo maldiga. Y de esa manera pasó la descendencia de Caín, la descendencia de la serpiente, pasó el diluvio en la genética, tal vez de la esposa de Noé o de alguna de las esposas de los hijos. Más en la esposa de Noé, porque obviamente es la mamá de Cam. Entonces de ella pudo haber sacado la genética. Vemos que la descendencia de Cam vuelve a ver Nefilim, vuelve a ver gigantes. ¿Por qué? Porque él ya trae la genética de Caín, la genética corrompida de la serpiente. Entonces, obviamente, en su genética de los pueblos camitas, de los pueblos cainanitas, está la descendencia de la serpiente. Y obviamente ellos, por ser descendientes de la serpiente directamente, ellos son raza nefilita, son mezclados, por así decirlo. La palabra nefilim quiere decir los caídos, o caído. En realidad no hace referencia a otra cosa. Son los de naturaleza caída, por así decirlo. Y vemos que en Cam, en Canaán y en toda su descendencia, volvemos a ver nefilim, volvemos a ver gigantes, volvemos a ver raza híbrida durante toda la historia de la escritura. Cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos entender por qué, y a lo que nos estaban preguntando hace rato, Arturito, ahora podemos entender por qué el Señor, a la descendencia de Sem, que es Abraham, y de Abraham es Isaac, y de Isaac es Jacob, de Jacob son las 12 tribus de los hijos de Israel, y cuando el pueblo de Israel, las 12 tribus, crecen esclavas en Egipto, y llega Moisés y los libera, y los va a llevar a la tierra de Israel, a la tierra de a poseer la tierra de Canaán, que no es de Canaán, es de Sem, porque era la heredad de Abraham. Abraham era quien tenía que entrar a reclamar esa tierra, pero obviamente la promesa recae sobre Isaac y después sobre Jacob, y Jacob, que se convierte en las 12 tribus de Israel, en él se da el cumplimiento de la posesión de la tierra. Por eso vemos a Josué, que lidera una matadera en el libro de Josué. Es guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra. Pero está peleando en contra de los descendientes de Cam. Está peleando en contra de los filisteos, está peleando en contra del amorreo, del cananeo, del jebuseo, del jerjeseo. Todas estas tribus, todos estos pueblos descendían de Cainán, el hijo de Cam. Raza mezclada, la descendencia de la serpiente. Pasa el tiempo y ahora podemos entender por qué el Señor mandaba matar a esas gentes. No porque el Señor no las quisiera, no porque el Señor quisiera decir, ¿sabes qué? Bueno, como soy un sádico, como soy un dictador sin corazón, soy un casero indiferente a la vida. Esa es una frase del abogado del diablo, de la película El abogado del diablo. Como soy alguien en el cual me divierte matar gente, pues bueno, vayan y maten estos. No. Lo que estamos viendo es que lo que el Señor pidió es que no se mezclara, que la descendencia de Sem, el pueblo de Israel, no se mezclara con esos pueblos, que no practicara lo mismo que practicaban esos pueblos, porque esos pueblos eran caníbales, esos pueblos bebían sangre, esos pueblos ofrecían a sus hijos al dios Moloch, a los recién nacidos los aventaban en hogueras y los quemaban, los incineraban ahí. El Señor no quería que su pueblo, el pueblo elegido, practicara lo mismo, ni que se mezclara con ellos. ¿Por qué? El plan de Satanás fue mezclar la genética después de que recibió la amenaza en el Getsemaní, en el Edén, de que iba a venir un descendiente de mujer, un nacido de mujer, iba a venir para pisarle la cabeza. En ese momento, Satanás lo que quiso con lo que pasó con los ángeles en Génesis 6 era corromper al resto de la humanidad, al resto de personas, para que no hubiese nadie que tuviera su genética perfecta, como Noé, para que pudiera nacer el Mesías. Y entonces nadie pudiera venir a derrocarlo, para que el Mesías no pudiera nacer. Esa era la intención de Satanás. Y la intención del Señor, la intención de nuestro Abba, era mantener limpia a su pueblo, era mantener puro
la genética de su pueblo. Por eso es que el Señor mandó matar a todos esos pueblos, porque eran híbridos, eran nefilitas, eran descendientes de la serpiente. El problema pasa cuando Israel empieza a dejar de lado la instrucción de Yahweh y llegamos al tiempo de Salomón. Salomón, por toda la locura que hizo de empezarse a casar justamente con mujeres que no pertenecían al pueblo de Israel, se empezó a casar con princesas de los otros pueblos, la casa de Israel cayó, el reino de Israel cayó. Cuando muere Salomón, y su hijo sube al trono, el reino se parte en dos. La casa del norte, que son 10 tribus, la más grande de todas era la casa de Efraín, por eso también se le conoce como la casa de Efraín, y la casa del sur, que era la tribu de Judá, lo que son los judíos, y algunos, la tribu más pequeña, que era la de Benjamín, y algunos levitas. Llega con el tiempo, se siguen olvidando de las leyes del Señor, se siguen olvidando de su palabra, y el Señor promete que la casa de Israel se iba a segregar entre las naciones. Llega a Siria, toma la casa del norte, toma la casa de Efraín, la casa de Israel, la dispersa entre las naciones y los israelitas se mezclaron con otras naciones. Solamente Judá permanecía, pero igual se olvidaron de las leyes del Señor, no dejaron descansar la tierra durante 70 años, y el Señor dice, ¿sabes qué? Se acabó. 490 años, perdón, no dejaron descansar la tierra. El Señor llega, los toma, Nabucodonosor se los lleva, cautivos 70 años a la tierra de Babilonia, y cuando ellos regresan, ya regresan mezclados también. Se mezclaron las dos casas, se mezclaron las dos razas, se mezclaron las dos simientes. Con la diáspora, con la dispersión, con la cuestión del mestizaje, con la cuestión de la migración, todos nosotros ahora tenemos una gotita, aunque sea, de la sangre de la serpiente, mezclada con una gotita, aunque sea, del pueblo de Dios, de la casa de Israel. Y entonces nosotros ahora tenemos que entender algo súper importante, súper importante. ¿Dónde está la simiente de la serpiente actualmente? Todos los hombres de la tierra tienen una gota de la simiente de la serpiente. Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Oseas 7:8, Efraín se mezcla con los pueblos. Efraín se ha convertido en una torta a medio hornear. Todos los pueblos de la tierra ahora están mezclados. Tenemos las dos genéticas, las dos simientes las tenemos dentro de nosotros. Ahora, con esto tenemos que entender la importancia de la doctrina de la regeneración. ¿Qué es la doctrina de la regeneración? En el Brit Hadasha, en el Nuevo Testamento, se explica claramente la importancia de la doctrina de la regeneración o del nuevo nacimiento del creyente. ¿Sale? La regeneración tiene como su idea básica nacer de nuevo, ser restaurado, regenerado, vuelto a formar, ¿sale? Esa es la idea básica de lo que es la doctrina de la regeneración. Aunque la palabra regeneración solamente es utilizada dos veces, una en Mateo 19:28 y la otra en Tito 3:5, muchos pasajes bíblicos son sinónimos de ese significado. El término como nacer de nuevo, nacido de Dios, la renovación, la regeneración, es el cambio realizado en los corazones de las personas en las que su naturaleza inherente de pecado es cambiada para que nosotros podamos responder a la voz del Señor. La regeneración es, por lo tanto, un acto de Dios a través de la agencia inmediata o de la participación inmediata del Ruach de Yahweh, del Espíritu de Yahweh, operativo en el ser humano, originando en él, en la persona, en el ser humano, una nueva dimensión de vida,
una resurrección a una nueva vida en el Mesías. Esta nueva vida no es meramente un estado neutral que resulta del perdón del pecado, sino una implantación y un cambio de naturaleza en el ser humano, por lo cual se le da vida, es reengendrado, es hecho una nueva criatura, recibe una nueva vida y una naturaleza divina. Si nosotros no somos regenerados por la palabra del Señor, como dice Yahshua, nadie puede venir a mí si el Padre no lo envía primero. El Padre tiene que hacer una obra de regeneración. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes pueden comprar un chancho de mascota, un puerquito, un cerdito de mascota. Lo pueden bañar, le pueden poner talquito, le pueden poner perfume, le pueden poner un moñito para que se vea bonito. Pero la naturaleza del puerco lo va a hacer buscar lodo e irse a revolcar otra vez. Y así tú lo puedes estar bañando a diario, el puerco del diario va a ir a revolcarse en el lodo porque es su naturaleza. ¿Sale? ¿Qué es lo que Dios hace? Cambia esa naturaleza, la transforma. Les voy a poner otro ejemplo. Podemos poner, referente a las dos simientes, podemos poner una paloma y podemos poner un buitre. Delante de la paloma podemos poner alpiste y carroña, y del lado del buitre podemos poner alpiste y carroña. La naturaleza de la paloma la va a hacer buscar el alpiste porque es su naturaleza. Y el buitre va a buscar obviamente la carroña porque es su naturaleza. Lo que Dios hace, digámoslo así, es tomar al buitre y palomizarlo, cambiar su naturaleza, para que ahora, con una nueva naturaleza, siendo una nueva criatura, de manera natural, de manera normal y de manera libre y voluntaria, el buitre pueda buscar el alpiste y dejar la carroña. Eso es la doctrina de la regeneración. Eso lo hace el Señor en el momento en que nosotros escuchamos el Evangelio y respondemos a él. Si nosotros no entendemos y no aceptamos esta doctrina, todo lo demás de la Escritura no tiene caso que lo estudies, porque no lo vas a entender. El nuevo nacimiento para eso es. De eso se trata el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, ser regenerado, ser una nueva criatura. Vamos a ver cómo dice 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios capítulo 5 verso 7. Dice, perdón, no es 2 de Corintios 5:7. 5:17, perdón. Esto significa que todo el que pertenece al Mesías se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha quedado atrás, una nueva vida ha comenzado. Biblia Nueva Traducción Viviente, vamos a ver la Reina Valera 1909, como lo dice. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nueva creación es. Ahora una creación completamente de las manos del Señor. La doctrina de la regeneración es lo que hace. Uno de los principales motivos por los cuales esta doctrina no se predica es porque muchos separan las dos simientes de la doctrina de la regeneración. Dejan la doctrina de las dos simientes sola, sin la doctrina de la regeneración, y entonces crean el motivo perfecto para una doctrina racista. Porque entonces cualquier persona que tú le prediques y que no quiera escuchar la palabra, automáticamente la puedes atacar diciendo que es perteneciente a la simiente de la serpiente. Pero cuando tú no entiendes el hecho de que todos estamos mezclados por la dispersión del pueblo de Israel, que fue una obra de Dios, fue una obra del Padre, para que todos nosotros, los gentiles, por medio de la dispersión, por medio de la mezcla de su pueblo con los otros pueblos, pudiéramos tener esa gotita chiquitita del pueblo de Israel en nuestra sangre. Y cuando nosotros viniéramos al Evangelio, esa gotita
se prendiera, y vamos a llamarlo así, y esa gotita de sangre empezara a transformar el resto, y entonces nos regenerara a una sangre completamente nueva, completamente limpia, ahora una sangre del pueblo de Israel. Por eso Romanos 11 nos lo repite una vez más: todo aquel que cree, todo aquel que recibe al Mesías, todo aquel que viene a los pies del Mesías, lo recibe, todo aquel que se entrega al Mesías es injertado, es puesto en adopción en el olivo verdadero, que es Israel, el pueblo de Israel, no un pueblo espiritual, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros pasamos ahora a ser israelitas eh, por derecho, y se los voy a demostrar aquí ahorita. Gálatas dice que nosotros, Gálatas en, en el capítulo 3, 3:6 dice: como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia, sabéis por tanto que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. La palabra hijos que aparece aquí en Gálatas 3:7 es exactamente la misma que aparece en Primera de Juan. Es la palabra, aquí déjame repetirla, son hijos, es la palabra es la palabra teknon, hijos, descendencia natural. No son hijos espirituales, es descendencia natural. Todo lo que la escritura nos enseña es sobrenatural. La batalla no es contra carne o sangre, es contra huestes de maldades sobrenaturales. Si nosotros creemos que tenemos un Dios sobrenatural, podemos creer que Él también nos puede hacer ese cambio en nosotros de manera sobrenatural. Y entonces nosotros podemos ya pertenecer y estar limpios en nuestra genética. Esa gotita de sangre que nosotros conservábamos del linaje de la serpiente, ¡puf!, se desechó. Cuando esa gotita pequeñita de la sangre del pueblo de Israel transformó toda la demás. Esa es la doctrina de las dos simientes y la importancia de la doctrina de la regeneración. Si nosotros no entendemos esto, olvídense, no vamos a entender a Pablo, no vamos a entender parte del Evangelio, no vamos a entender qué es el nacer de nuevo, qué es ser una nueva criatura, porque todo esto va relacionado. Entonces, eso es sumamente importante.